Digital Televisión, en la sesión En la Mira. Les saluda el general Wilson Barrantes y en esta oportunidad vamos a tocar un tema esencialmente peruano y que responde a los intereses nacionales. Fíjense ustedes, pero no podemos dejar de mencionar algunos aspectos que esta semana han pasado advertidos por todos los ciudadanos. Ya como ustedes están viendo, nos olvidamos de las cuentas de la señora esposa del presidente, nos olvidamos de Martín Belaúnde, nos estamos olvidando, ya nos olvidamos porque ya pasó hace mucho tiempo, de López Menezes. Sin embargo, todo lo que ha venido ocurriendo aún así no logra sacar del candelero esta gran preocupación que tenemos nosotros por el principal problema de la patria, que es la lucha contra la corrupción. Lamentablemente estos aspectos nos han puesto en agenda un tema el día de ayer, por ejemplo, que a nosotros nos llamó la atención, habiendo tantos problemas que este país necesita, leyes para, por ejemplo, sacar la ley laboral, la única reforma laboral del trabajo que debe incluir a todos los sistemas, nos ponen la ley, como dijo el monseñor Bambarén, sin ánimo de ser homofóbico, hizo una ley en donde involucraba al congresista Bruce, que en verdad no era otra cosa más que buscar un espacio político, porque para recordarles a todos nosotros y a todos los que nos están siguiendo, el señor Bruce tiene una denuncia por lavado de activos, porque uno de sus parejas aparentemente habría tenido por ahí un dinero más de $500,000, que hasta ahora no han rendido cuentas. Entonces, este señor necesita sobrevivir en el Congreso de la República, porque caso contrario, seguramente se va a abrir este tema. Este es un tema, indudablemente, que nos preocupa a todos y sobre todo a él mucho más. Entonces ha encontrado un filón por el cual hacer de esta realidad que también implica, no como él dice, a 3 millones de peruanos. Y es cierto, como ayer escuché a un radiante que decía que en el Perú no hay 3 millones de maricones, sino hay el 50%, porque gente con debilidad, gente con falta de carácter para enfrentar las cosas, y es cierto. O sea, acá la ley de derechos personales, eso no está en discusión. Aquí está en discusión el oportunismo político del señor Bruce, y como alguien lo retó, que se iba a operar, si el señor se opera, bueno, pues sacan adelante la ley esta que busca la unión civil, y de la cual nosotros, desde el punto de vista de religiosidad y desde el punto de vista de la preservación de la especie, la rechazamos. Pero desde el punto de vista de beneficios, bueno, pues puede ser que busquen una manera de preservar sus bienes, etcétera. Pero como ustedes verán, en el sector de C, D y E no hay tal cantidad de gente que pueda, digamos, preservar bienes comunes. La mayoría no tiene ni dónde vivir ni dónde caerse muertos. Si ustedes van al Ande, no encuentran poco homosexual, a excepción de acá en el Ande, en la zona de Pasco, un lugar específico donde hacen un culto de esta actividad, y en la selva, en la zona de Tabaloso, y bueno, pero en realidad no es, pues, como dice, 3 millones de homosexuales. Hay menos que eso. Lo que hay sí gente que tiene dinero y tiene poder, que sí son gente que pueden darse el lujo de ser bisexuales, como es el caso del señor Bruce, que es un tránsfuga sexual, porque entró como heterosexual y ahora es homosexual. Este transfugismo, que también debe estar considerado en la ley, debe considerar, pues, que el que entra bajo una bandera debe salir con la misma, ¿no? Porque entonces estamos entre piratas y corsarios, y eso es lo que nosotros no queríamos. Al margen de los beneficios que puedan tener quienes están con esta opción, bueno, pues eso se puede regular, y según los expertos dicen que ya está regulado, pero de ahí que compartir que el matrimonio, disculpen, me parece una mariconada, juntarse de a dos, de a tres, hacer este tipo de relaciones, y yo ahí soy firme porque soy un convencido de que este tipo de cosas solamente son lujos que se pueden dar determinados personas de determinados sectores. Y eso no ocurre con los sectores C, D y E. Tanto problema que existen, tenemos el problema del espionaje, regular el tema de la cierre de la reorganización de la Dirección Nacional de Inteligencia. Tenemos, por ejemplo, que hemos descubierto que el servidor, o sea, la data de instituciones tan fuertes como es el Ejército, en poder de una empresa de Emtec Chile. Imagínense ustedes, el Servicio de Comunicación del Ejército ha celebrado contrato con esta empresa chilena que le entrega todo el manejo de la data, software y hardware. O sea, quiere decir que le va a manejar el equipo y el programa, y encima la conectividad. Y usted sabe que cuando usted compra un programa propio, el único que tiene acceso a ese software es la empresa que lo diseña. O sea, quiere decir que estamos en poder de Chile, nuestra data
que tiene que ver con aspectos logísticos, de personal y de inteligencia. Me imagino que ese es todo lo que manejaría el ejército. Y eso hay que condenarlo. Y hay que llamar la atención al comando del ejército que ha permitido esto y tiene una puerta abierta por donde lo pueda anular. ¿Cuál es? Que el OCSE no reconoce la carta fianza en dólares porque el OCSE solamente recoge en soles. Entonces ahí tiene un motivo para anular ese contrato y por supuesto, no hablamos de que esta información, la data del RENIE, que está en poder de Chile, que la nube la ha ganado Entel y Alcatel, que son empresas chilenas. La nube donde está toda la información está en poder de Chile. Entonces quiere decir, señores, que hemos ingresado a una siguiente etapa que es el espionaje cibernético y ahí queremos nuevamente llamar la atención a estos subdesarrollados mentales de la Dirección Nacional de Inteligencia que no han sido capaces de alertar al presidente de la República de que estas cosas no se deben dar. Por eso, cada vez que pasa una de estas cosas, censuramos a los subdesarrollados mentales que han estado manejando el sistema de inteligencia del Estado y la presidenta del Consejo de Ministros, mucho más, debe tener responsabilidad penal, civil y política en todo caso, porque este es un tema gravísimo. Esto no pasa en Estados Unidos. Claro que pasa también, pasó con el lío del sargento Manning, que se sustrajo la información a través de un Goldman y escuchaba su CD y se robó porque había puertos, etcétera. Pero esas cosas han superado. Sin embargo, las mencionamos porque no podemos dejar en esta parte editorial este tipo de cosas que de nuestro punto de vista no tienen nada que ver. Y hablando de lo que dijo Bambarén de la mariconada, es cierto, en las Fuerzas Armadas hay homosexuales en la Policía Nacional, hay homosexuales en el Congreso de la República. Y me comentaron, por ejemplo, ayer que en la bajada de Barranco, donde está el restaurante del señor Bruce, ya había un portal y ahí estaban varios militares y habían varios políticos. No quiero mencionar nombres porque en realidad estaban listos con su bolsa para tan pronto se aprobaba la ley vestirse de dama o de dama, ¿no? Entonces todo eso ya estaba listo para celebrar, pero su celebración pues que la hagan a puerta cerrada, porque en realidad yo no comparto este tema desde el punto de vista religioso, pero sé que existen. Tampoco podemos negar, pero no vamos a legislar, señores, porque imagínense ustedes, alguien comparaba que la legislación, el Perú fue avanzado en el matrimonio civil, en el voto de la mujer, etcétera, pero también los homosexuales votan, pues, los homosexuales pueden celebrar contratos, o sea que no veo razón alguna para que lo que censuramos acá es las expresiones desmesuradas para determinado, digamos, grupo que de repente es simpatizante, ¿no? Yo en este caso respeto a las posiciones y desde ese punto de vista expresamos lo que sentimos y esto no es dañino. Bueno, estimados amigos, hoy día vamos a resolver algo que lo hemos venido desde hace mucho tiempo viendo como un gran problema en el país. Hace mucho tiempo atrás hemos visto que han habido leyes para que los cielos sean abiertos al mundo. No hemos preservado el espacio aéreo, que es un espacio estratégico. Hemos dicho, así como existe una soberanía terrestre, existe una soberanía aérea y una soberanía marítima. La soberanía aérea es un espacio que muy poca gente la conoce y la domina. Y entonces, aprovechando la ignorancia que existe en esta materia, se han venido dando una serie de disposiciones y temas en donde hemos traicionado al país. Y para tratar este tema, nada más y nada menos que hemos logrado invitar con mucho esfuerzo a un conocido y reconocido investigador, que es un piloto, no solamente piloto de aviones pequeños, sino aviones grandes, piloto comercial, nacional e internacional. Es un abogado también experto en derecho aéreo, ¿ya? Y aparte en derecho penal, reconocido porque ya lo hemos entrevistado en una anterior oportunidad, que ha ingresado a una nueva fase el tema de Antauro Humala justamente gracias a su acuciosidad y a su laboriosidad y a su experiencia como abogado en el tema penal. Y también es un investigador que nos ha escrito varios libros. Usted sabe que aquí en el Perú no existe personal que escriba o investigue los problemas que ocurren en los accidentes aéreos. Ha escrito libros sobre esta materia y con reconocimiento mundial y nacional, por supuesto. Entonces, con él me refiero al doctor Víctor Jirao Alatrista. El doctor hoy día nos va a ayudar a comprender todos estos temas que para muchos han sido temas que no son reconocidos ni tampoco son muy bien tratados. Entonces aquí le damos la bienvenida a nuestro amigo Víctor Jirao. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días, bienvenido a la sesión En la Mira de este canal Onda Digital Televisión y te ponemos los micrófonos para que nos expreses tu punto de vista en este tema. Muchísimas gracias por la invitación.
tema de la aviación comercial en el Perú empezó en el año 1928, cuando don Elmer Fawcett, un norteamericano, vino al Perú y encontró que aquí no teníamos aviación comercial. Claro. Y entonces él decide crear una compañía de aviación y se denominó justamente Fawcett. Se escribe F-A-U-C-E-T-T. Muchos de los televidentes actualmente no creo que la conozcan, esa empresa. Pero bueno, en el año 1928 don Elmer Fawcett creó Fawcett y además construyó aeropuertos. No existían aeropuertos. Instaló estaciones meteorológicas, de radioayudas, en fin, él desarrolló la aviación comercial en el Perú. Permíteme, eso, nosotros, nuestra Fuerza Aérea, como arma de las Fuerzas Armadas, también es una fuerza también nueva. Y justamente todos estos beneficios que, en este caso, Elmer Fawcett comenzó a diseñar para la aviación comercial, fueron también y sirven para la Fuerza Aérea hasta hoy. Un aspecto que hay que relevar también porque formó parte de lo que llamaríamos la Reserva Estratégica Aérea, ¿no? Que justamente está en estos actos y en estas acciones, que es a donde yo quiero llegar. Por eso cuando te menciono la situación de la aviación comercial en el Perú, no podemos desligarla del significado que tiene con lo que significa la defensa, la Fuerza Aérea Táctica del Perú vinculada a la aviación comercial. Entonces, en esta parte, con tu experiencia y los años que has estado en el manejo de este tema, a ver si nos amplías por ese lado también. Sí, eso es precisamente a donde quería llegar también. Simplemente quise dar inicio a esta exposición, ¿no? Para que se sepa desde cuándo es que empezamos. Muy bien, pasaron los años y durante el gobierno militar se creó Aeroperú. Recordemos que en esos tiempos se crearon Pesca Perú, Petroperú, en fin, varias empresas, y se creó Aeroperú para que compitiera con Fawcett, porque en realidad Fawcett era en el Perú la única aerolínea. La única aerolínea comercial, y bueno, hicieron bien en crear Aeroperú, una empresa con la misma capacidad comercial para transportar pasajeros, carga, correo. En fin, el asunto es que desafortunadamente Aeroperú fue muy mal manejada, muy mal administrada y rendía pérdidas. No era una empresa rentable. Eso generó que otras aerolíneas surgieran viendo que efectivamente el mercado comercial aéreo era rentable, era posible hacer empresa, y aparecieron varias pequeñas empresas que conforme aparecían, desaparecían porque tenían accidentes, no tenían capital suficiente, no tenían buenos aviones, en fin. El asunto es que llegó la época en la que aparece en el mercado comercial Aerocontinente, propiedad del famoso Fernando Ceballos. Ahí, permíteme, cuando hablas tú de que esta empresa tenía pérdidas y estaba en rojo, ¿cuál era la causa fundamental de las pérdidas de Aeroperú? ¿Dónde estaba la razón de las pérdidas? Porque una empresa bien administrada obviamente deja dividendos, sobre todo en el espacio que casi todo lo controlaba Aeroperú. Así es. La corrupción siempre ha sido en el Perú el motivo por el cual las cosas buenas han fracasado. Y la corrupción en Aeroperú se evidenció, hasta ahora hay juicios, en el sentido de que hizo contratos con empresas, en este caso mexicanas, que le brindaban alquiler de aviones a precios súper altos, muy altos, muy costosos, y el mantenimiento de esos aviones lo hacían en México, cobrando también extra, en fin. La corrupción es la que llevó al fracaso a Aeroperú. Y actualmente siguen juicios los trabajadores porque hay dineros en algunas cuentas que quieren rescatar para tratar de reflotar Aeroperú. Yo lo veo realmente difícil porque precisamente ahí es donde queríamos llegar. Aprovechando que Aerocontinente, de Fernando Ceballos, que tenía una buena flota de aviones y tenían además, ofrecían, mejor dicho, pasajes económicos, los mismos métodos que utiliza actualmente LAN. Aparece el LAN aquí en Perú y con una serie de beneficios extraños y manejos un tanto irregulares, empieza a apoderarse del mercado aéreo comercial.
Todos hemos escuchado, cuando digo irregulares, todos hemos escuchado el debate que se produjo con las acciones que aparentemente poseía el señor Rodríguez Larraín, representante de los chilenos aquí en Fawcett, vinculado con el diario El Comercio. Así que no estoy diciendo nada extraño, simplemente que fue un escándalo en aquellos tiempos y bueno, nunca se llegó a esclarecer del todo. El asunto es que LAN se empezó a apoderar del mercado aéreo comercial peruano, al punto en el que llegó a obtener el 85% del transporte aéreo comercial. Actualmente está alrededor del 65% porque algunas pequeñas aerolíneas peruanas han empezado a crecer. Bien, pero durante todos estos 15 años que viene operando LAN, ha obtenido una serie de beneficios, entre ellos el seguir usando su matrícula. La matrícula chilena es 2C, la doble C. C y C, Charlie, Charlie le llamamos nosotros. Esa matrícula es la que deberían haber eliminado y reemplazado por la matrícula peruana, que es OB, Oscar Bravo. ¿Y por qué no la han cambiado? Porque así se acogen a un beneficio tributario que consiste en que, como tengo mis aviones con la matrícula chilena, entonces tributo en Chile y no tributo en Perú. Y aquí durante estos 15 años se han ahorrado $1.000 millones en beneficios que la ley les permite para traer aviones, repuestos, mantenimiento y además otros $1.000 millones de soles que no han pagado por otros tributos. En esa línea, ¿es probable que de repente tampoco hayan tributado en Chile? No lo sabemos. Pero aquí para que eso haya sucedido, aquí tenemos que puntualizar las cosas y definir, claro, sabemos qué es la corrupción, pero para que eso haya sucedido, esto tiene que haber costado dinero a los funcionarios de alguna dependencia, Ministerio de Transporte, la Dirección General de Transporte Aéreo. Ahí tiene que haber habido una mafia y al propio presidente de la República. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que denunciar hoy día. Y queremos que aquí nos puntualices quiénes son responsables de este robo al interés nacional, a los intereses de todos los peruanos. O sea, la inversión chilena en el Perú no está tributando bajo ese esquema que nos estás explicando, ¿no? A ver, queríamos que nos profundices y muy directamente la responsabilidad en este tema. Directamente. Resulta que el convenio de cielos abiertos, al que usted hizo mención al comienzo de esta entrevista, lo firmó el señor Raúl Díez-Canseco Terry, que era primer vicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo. Él les dio ese beneficio a los chilenos. Y después se les han dado otros beneficios que la autoridad aeronáutica, que consiste en la Dirección General de Aeronáutica Civil, es una dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, les vienen otorgando y dando durante todos estos años a LAN Perú una serie de beneficios y además, por ejemplo, es la única aerolínea que vuela de noche al Cusco. ¿Por qué? Porque el Estado peruano, a través de estas autoridades, invirtieron dinero en el aeropuerto de Cusco exclusivamente para que LAN pueda operar de noche. Después ninguna otra aerolínea. Y hay un dato más. Por ejemplo, yo soy un ciudadano cualquiera que tiene su taxi, me voy a Chile, con mi matrícula peruana, ¿puedo hacer taxi? No puede. Y entonces, ¿por qué es que acá nosotros, en ese tema, le damos esa facilidad a estos hijos de patria que hagan lo que les dé la gana? Me imagino, y eso está clarísimo también, que todos los pilotos que vienen hacia Lima son pilotos militares. Son pilotos que son egresados de la Fuerza Aérea Táctica de Chile y están acá recorriendo nuestro territorio. Eso. Cuando empezó LAN aquí en Perú, no habían pilotos suficientes para cubrir las plazas que tenía LAN y trajo pilotos chilenos y fue denunciado por nosotros como Asociación de Pilotos. Fue denunciado que estaban volando pilotos de la Fuerza Aérea Chilena aquí en Perú, en las rutas nacionales, durante 10 años. Y a los pilotos peruanos que se presentaban a trabajar en LAN, los desaprobaban con el pretexto de que no tiene el perfil psicológico de LAN. ¿Cuál era el perfil psicológico de LAN? No, nunca lo supimos. Pero el asunto es que volaron pilotos chilenos de la Fuerza Aérea. Mire, ahora ya, por supuesto, casi todos son peruanos. Hemos fusilado a un suboficial, Garayar. Hemos metido a otro 35 años preso por cosas, entre comillas, entregar secretos militares. Pero acá
no hemos tomado ninguna medida contra estos traidores que han entregado los cielos en este caso a los chilenos, porque a nadie más se le ha entregado esa facilidad. Les hemos permitido que hagan un reconocimiento, algo que era muy difícil hacer, ellos lo están haciendo gratis. Lo están haciendo con la facilidad que el propio Estado le da a través de leyes, a través de dispositivos. ¿Cómo es posible que este tema, por ejemplo, que nos escuchen nuestros televidentes y los que nos siguen en internet, que sepan que acá ha habido un acto de traición a la patria tan grave y más grave que lo que han cometido estos dos señores? ¿Por qué es grave? Porque el reconocimiento es importantísimo para cualquier operación militar. O sea, cualquier operación porque para irse de Lima a Arequipa hay una determinada ruta que seguir. Y las rutas, por más que querramos o no querramos de una u otra manera, pues están recorriendo los territorios nacionales. No solamente las rutas, las características topográficas, geográficas, claro, las características de cada uno de todos nuestros aeropuertos, claro, lo conocen los chilenos mejor ¿Quién sabe si no hay una cámara fotográfica como las que usa el Servicio Aerofotográfico Nacional, que están puestas en cada uno de estos aviones y que van recorriendo todo el territorio nacional, que le va a servir no solamente a ellos, le va a servir a sus fuerzas terrestres, ¿me entiendes? Entonces, ese es el tema por el cual tratamos de tocar en este espacio la situación de las líneas aéreas comerciales y sobre todo el LAN, independientemente que esto no sea chauvinismo ni nada, y ojalá que lo fuéramos, ¿no? Que fuéramos como Juan Chauvin, el soldado francés que se inmoló con más de 17 heridas y condecorado por defender a Francia. Ojalá que todos fuéramos este señor Chauvin, pero bueno, no es el caso. Lo que quisiéramos es que seguir profundizando este tema. Y ahora viene la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer para evitar que esto continúe? Bien, la única manera, porque hay algunos que están proponiendo que se cree una línea aérea de bandera del Perú, de bajo costo, y eso en realidad es un disparate. Es un disparate porque el Estado peruano no está en condición de invertir centenares de millones de dólares en entrar a competir con empresas que ya están posicionadas en el mercado. Entonces, lo que se tiene que hacer es simplemente cumplir la ley. Que el LAN matricule sus aviones con matrícula peruana, empieza a tributar aquí en Perú, y que a las aerolíneas peruanas, netamente peruanas, que son pequeñas y que ninguna está en condiciones de hacer vuelos internacionales, y los tiene LAN y TACA, que ahora se ha fusionado con Avianca, son los que hacen todos los vuelos internacionales. Bueno, que a las aerolíneas peruanas que están en condiciones de crecer, se les dé algunos beneficios. Algunos incentivos, no subsidios, pero algunos beneficios, como el que se ha estado dando a LAN, por ejemplo, para que traigan libre de impuestos aviones, repuesto, mantenimiento y todo eso. Entonces, con ese sencillísimo sistema de preferencia a los peruanos y que LAN tribute aquí en Perú, habrá dinero suficiente como para que se empiece a crecer las aerolíneas peruanas. Pero hay otro detalle. LAN, con el beneficio de los cielos abiertos, trae pasajeros de Santiago, de Chile, recoge pasajeros en Perú, en Lima, y se los lleva a Los Ángeles, a Nueva York. Y no paga ni un centavo por ese beneficio de los cielos abiertos, porque Perú no puede ir de Lima a Santiago a recoger pasajeros para llevar a Los Ángeles, pues. No tiene sentido. Entonces, no hay reciprocidad. Y como no hay reciprocidad, eso se tiene que compensar económicamente. Y esos dineros que ingresarían servirían para estimular, favorecer a las aerolíneas peruanas. Muy bien. Esa es la solución. Hace unos días atrás hemos visto entrevistas a un, entre comillas, experto, un ciudadano argentino, que decía que hay que crear la línea de bandera, hay que irnos por ese lado, etcétera, ¿no? Y por otro lado también hablar de patriotismo. Y a mí me llama la atención que un ciudadano extranjero, que le hemos visto su actuación porque manejaba una empresa también, no me recuerdo el nombre, ya usted me lo va a explicar seguro. Este señor ha estado exponiendo y en varias entrevistas ha dicho que hay que potenciar la línea de bandera. Ya usted nos ha dado algunas luces, pero ¿cómo es posible que los medios de información como El Comercio, los medios de la Concentración, el Congreso de la República le dé carta abierta para un tema que no es lógico en estas circunstancias? ¿A qué cree que se lleva todo este tipo de cosas que se vienen dando ya? Porque lo hemos visto al señor en más de un evento dando conferencias sobre patriotismo, defensa del espacio aéreo, pero bajo esta fórmula de crear la línea de bandera, y que yo
soy el salvador del tema, ¿no? Ese es su... En realidad, la intención que yo le veo a esa participación de este señor es favorecer o permitir que algunos congresistas, como por ejemplo Daniela Bugatás, que ha tomado el asunto como suyo, su bandera, ¿no? Como su bandera, para obviamente tener algún tema que le sirva para postular a la reelección. Claro. Y ese es el fondo del asunto, porque este señor Julián Palacín, miembro de la familia Palacín, propietaria de la aerolínea Aerocóndor, que desapareció precisamente porque la Asociación de Pilotos Peruanos que presido denunció ante el Congreso de la República que estaban cometiendo una serie de irregularidades en perjuicio de la seguridad de los vuelos. Y por eso la autoridad aeronáutica se vio obligada a cerrar esa aerolínea. Así que no vengan acá ahora a decir pues que son los salvadores de la aviación comercial en el Perú, cuando la aerolínea que tenían aquí no servía para nada. No la pudieron salvar. Y eso es lo peligroso, que en este año preelectoral vengan propuestas como la de la Unión Civil, la propuesta de la línea de bandera, este tipo de propuestas que hay que desenmascararlas, porque la verdad que a veces la gente la confunde, porque todo el mundo, mire, hay un tema que es, o por fortuna, pero lamentablemente mal utilizado, que es el tema del patriotismo. Todos los estados tenemos que amar a su país, a su tierra, al lugar que le hemos nacido, a la patria. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se quiso licitar el tema de los puertos y los árabes habían ganado la licitación, inmediatamente la deshicieron. Dijeron, no, estos temas son estratégicos y no hay que la globalización ni mula muerta, como decimos nosotros en nuestro entender. Sin embargo, deshacieron. Ellos no han regalado su espacio aéreo a ninguna empresa extranjera. Las empresas llegan, pero no le han dado la libertad de ser ellos los dueños. O sea, ellos manejan su tema aéreo. Y eso lo debe conocer mejor que todo lo que el entendido nuestro, ¿no? Sin embargo, acá, lo que nos falta acá, al margen de lo que hemos dicho, que por un par de dólares o etcétera, la gente entregue esto. Esto, por ejemplo, ¿qué responsabilidad le podríamos atribuir al señor Díez Canseco? Fíjese usted y a estos vagos que hoy día quieren sacar la línea de bandera. ¿Qué responsabilidad atribuimos a todos este legislicidio que han hecho? Bueno, todo eso es traición a la patria, y no solamente en el tema de los cielos abiertos y de los beneficios que se les han dado a estas aerolíneas, sino que además tenemos algo muchísimo más grave. Todos los aeropuertos del Perú han sido concesionados a empresas extranjeras, entre ellas muchas chilenas. Los aeropuertos, los puertos del Perú, los principales puertos del Perú concesionados. O sea que el Perú en realidad ya no es dueño ni de sus cielos, ni de su mar, ni de sus puertos, ni de sus aeropuertos. Ya no somos dueños de casi nada. Entonces eso hay que revertir, y eso lo tiene que revertir un gobierno que realmente ame al Perú. Exactamente, ese es el tema. Y entonces fíjese, nosotros cuando estamos tocando este tema, lo único que motivamos a todos nuestros radioyentes y televidentes es justamente de que este es un aspecto que no debemos dejar pasar. Por eso que cuando aquí tocamos los aspectos, como he dicho, este es el único medio que queda para tocar los aspectos nacionales, de patria, los intereses nacionales. Yo escuchaba hace unos días cuando el presidente de la República decía que él está velando por los intereses nacionales. ¿Qué tal hipocresía que decía cuando está velando por los intereses nacionales, cuando se vienen suscribiendo una serie de convenios con empresas internacionales en desmedro de la empresa privada? Nuestra meta es que todos los peruanos que podamos aspirar a ser propietarios seamos, pues, y hagamos empresa, pero no vamos a hacer lo contrario, dándole, por ejemplo, la línea sur le hemos dado a unas empresas extranjeras, brasileras, la línea 2 del metro a otra línea extranjera. O sea, ahí nomás 5.000 y 10.000 millones de dólares. Fíjate, 15.000 millones de dólares que cuando con ello, y seguramente no tributan, ¿qué otra cosa sabrá detrás de eso, ¿no? Beneficios de toda naturaleza. Sin embargo, a la empresa nacional no le damos nada de oportunidad. Por eso, aparte de esto, el empresario peruano estará dispuesto a invertir en renovar su flota, y si se le da los incentivos que se han mencionado, estará dispuesto usted, de acuerdo a lo que conoce del mercado, estarán en condiciones de querer recoger, digamos, el reto y hacer de esto una oportunidad. Sí, estoy completamente seguro que sí. Ya hay algunas aerolíneas, hay un par de estas aerolíneas, no quiero mencionar nombres para que no parezca que estoy haciendo comerciales, pero hay un par de aerolíneas peruanas que están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, esforzadamente
luchando para seguir creciendo y están trayendo aviones más modernos y están ampliando rutas y frecuencias. Entonces, por eso es que LAN, de 85% del mercado que tenía, ahora está en 60 y tantos. Entonces, quiere decir que las aerolíneas peruanas le están dando un mejor servicio, con mejores aviones, en más rutas y compitiendo en precios. Entonces, sí hay posibilidades, siempre y cuando las autoridades apliquen la ley y dejen de lado la corrupción. Hay que exterminar la corrupción. Ese es el mal de los peruanos, es la corrupción. Y lo interesante de este sistema es que no solamente es el espacio aéreo el que se está, digamos, entrando a competir. O sea, yo pongo una aerolínea, no es eso. Lo que se está compitiendo acá también es hoteles, es comercio, es negocio. Es todo un conjunto de servicios que va a, digamos, a levantar el área comercial vamos a decir, del distrito, de la provincia o del lugar arqueológico, de lo que fuera. Eso es lo que, desde mi entender, lo veo así, pero usted qué nos puede decir de todo esto, cómo ha mejorado la aviación desde sus orígenes hasta ahora, la relación y la actividad comercial y el crecimiento de los pueblos. Ha desarrollado, indudablemente, hay bastantes hoteles de todo nivel, y ese trabajo que las aerolíneas están brindando a los trabajadores especializados en aviación es realmente importante en el Perú. Pero el tema está en que se tiene que favorecer el turismo y darle, por ejemplo, seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Llega un turista y lo primero que pasa en el aeropuerto es que le roban, lo asaltan, los matan, los violan. Entonces, y ya entramos a otro tema que es el de la seguridad. Acaban de decir, la embajada norteamericana informar a sus ciudadanos que no vayan a los restaurantes tal o cual porque los asaltan. Entonces imagínense cómo es que vamos a desarrollar un turismo que podemos, con un potencial gigantesco que tiene el Perú, si es que ni siquiera podemos brindar seguridad. Yo creo que a la embajada americana hay que decirle que saque un comunicado que venda Coma, porque Coma está más tranquilo que Miraflores. Bueno, fíjese, antes de poder culminar, yo quisiera que usted nos amplíe un aspecto que durante esta semana ha sido tocado o maltratado el tema. El fiscal de la Nación ha hecho declaraciones con respecto al tema del fiscal, el doctor Pablo Sánchez, respecto al Andahuaylazo. Yo quisiera que usted nos lo califique y nos diga qué es lo que está ocurriendo, porque hemos visto a un ex procurador, al fiscal de la Nación, Canal N, varios orquestadamente un tema y hasta intentando desacreditar la defensa que sobre esta materia se está dando. Por favor, precisamente y en forma directa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Gracias por esta oportunidad, porque aquí en su programa usted me brindó la oportunidad de ofrecer a sus teleaudientes las pruebas mediante las cuales demostramos que en el expediente existen pruebas fehacientes de que Antauro Humala ni sus reservistas mataron a nadie. Sin embargo, anoche yo he escuchado al fiscal de la Nación y también he escuchado a congresista Mauricio Mulder, a la congresista Marisol Pérez Tello, en otra oportunidad al mismo procurador, a Sabache, en una entrevista en la que celebró con el señor de Altaus, en el que Antauro no salía porque efectivamente se quería acoger a un beneficio, a pesar de que habían asesinado a 4 policías. Bueno, pues eso no es cierto, no es cierto, y me apena que siendo abogados, hombres de leyes como el fiscal de la Nación y los congresistas que he mencionado y el procurador, estén desinformados, no sé si adrede. Y desinformando. ¿No? Y al estar desinformados o mal informados, sus opiniones malinforman y crean un desconcierto en la verdad. Y la verdad es que el señor Antauro Humala en estos momentos se ha señalado fecha para el 18 de este mes, 18 de marzo. El 18 de marzo, a las 8:30 de la mañana, en la Corte Suprema, la Sala Transitoria, va a revisar su sentencia. Y en su sentencia está clarísimo que no mató ni Antauro ni los reservistas, mataron a los 4 policías. Fueron asesinados por la espalda por francotiradores de la Fuerza del Orden. Está probado y existe en el expediente. Como sabemos, lo que no está en el expediente no existe. Pero lo que está sí existe, y por eso es que Antauro Humala se le tiene que eliminar
ese delito de asesinato por el cual el fiscal de la Nación y todas estas personas que he mencionado dicen que sí, que él asesinó, y no es cierto. Así que les pido que, los invito que vayan el miércoles 18 a la Corte Suprema, en la sala transitoria, a las 8:30 de la mañana, y ahí se van a enterar cuál es la verdad para que dejen de desinformar a la opinión pública. Muy bien, estimados amigos de Onda Digital Televisión, después de todo lo que hemos escuchado, la verdad que no tenemos más que indignarnos frente a lo que ha ocurrido con la hipoteca de los cielos peruanos del espacio aéreo del Perú a una empresa chilena. Como decía, eso es traición a la patria y es tan y cuanto más grave de lo que han hecho dos suboficiales de la Fuerza Aérea. Uno que fue fusilado en el año 78 y otro que hemos visto ha sido condenado a 35 años por traición a la patria. Esto, señores, es grave. Esto tiene que ser revisado y, por supuesto, amerita la censura nacional y amerita que el ciudadano de a pie, el que maneje el mototaxi, el chofer, todos nos interesemos en este tema. Por eso que esta grabación que hoy día estamos haciendo simplemente tiene esa finalidad: indignarnos, indignémonos, porque estamos regalando todo a Chile y la verdad con la complacencia del poder político y del poder militar, que en este caso se bajó el pantalón frente al dólar o al cañonazo de dólares que le puede haber caído a cada uno de ellos. Les agradezco, doctor Víctor Girao, por su presencia en este tema, y a todos ustedes, radioyentes, hasta la próxima semana, que tocaremos un tema también que tiene que ver con los intereses nacionales. Vamos a hablar de los licenciados que nos han defendido en el conflicto armado interno, la guerra interna, y nos han defendido en los conflictos del CENEPA y otros sobrevivientes que van a estar acá presentes. Muchas gracias y hasta la próxima, estimados amigos. Gracias.